El sonido comenzó a las 5:47 de la mañana. Un rugido bajo que ella sintió en su pecho antes de escucharlo con sus oídos. Para las 6 de la mañana, toda su casa rodante estaba temblando. Para las 6:15, sus vecinos estaban llamando al 911. 800. Hells Angels no aparecen en tu puerta por accidente. No rodean la casa de una madre soltera en el desierto de Arizona porque están perdidos. Vinieron por ella. Y la razón comenzó 2 días antes con 5 motociclistas sin dinero, una cuenta de $67 y el tipo de decisión que separa a las personas ordinarias de las extraordinarias. Ella dio todo cuando no tenía nada. Ahora está a punto de descubrir qué sucede cuando la hermandad recuerda. Algunas personas se vuelven invisibles a plena vista. Sirven tu café, limpian tus platos y preguntan cómo va tu día, todo mientras su propio mundo se derrumba silenciosamente a su alrededor. Sarah Mitchell era una de esas personas. A sus 54 años, había estado usando el mismo uniforme rosa descolorido durante 17 años, sirviendo hamburguesas y pie de manzana en el Desert Rose Diner, una parada olvidada al lado de la carretera a lo largo de la Ruta 66 en el desierto de Arizona, el tipo de lugar donde los asientos de vinilo están agrietados. La rocola no ha funcionado desde 2003, y los únicos clientes son camioneros, vagabundos y personas que tomaron un giro equivocado 20 millas atrás. Las manos de Sarah contaban una historia que su sonrisa intentaba ocultar. Curtidas, callosas, el tipo de manos que habían lavado 1000 platos, llevado 1 millón de platillos y contado centavos bajo luz tenue más veces de las que podía recordar. Cada mañana comenzaba de la misma manera. 4:30 de la mañana. El reloj despertador que había estado roto durante 2 años, atascado en un volumen que podría despertar a los muertos. Se levantaba de la cama en la casa rodante que rentaba en las afueras del pueblo, del tipo con manchas de óxido en el techo y una puerta que no cerraba bien. El espejo en su baño tenía una grieta que corría por la mitad, dividiendo su reflejo en 2. Algunas mañanas pensaba que eso era apropiado. Su hijo Danny tenía 16 años. Un buen muchacho, del tipo que hacía su tarea sin que se lo pidieran y pretendía no darse cuenta cuando la cena era cereal por tercera noche consecutiva. Él dormía en la única habitación mientras Sarah tomaba el sofá. Ella le decía que era porque se quedaba dormida viendo televisión de todos modos. Pero la verdad era más simple y más difícil. La habitación era su santuario, el único lugar en su pequeño mundo donde él no tenía que ver cuánto estaba luchando su madre. 3 años atrás, el esposo de Sarah, Michael, murió de un ataque al corazón a los 49. Sin advertencia, simplemente allí un momento y desaparecido al siguiente. Él había sido mecánico, y ellos habían estado apenas sobreviviendo incluso entonces, pero al menos habían estado sobreviviendo juntos. Después de que él falleció, Sarah descubrió algo que la vació por dentro. Deuda médica, $23,000 de tratamientos, estancias en el hospital y medicamentos que no habían sido suficientes para salvarlo. Las llamadas de cobranza comenzaron 2 meses después del funeral. No habían parado desde entonces. Así que Sarah trabajaba turnos dobles cuando podía conseguirlos, días festivos, fines de semana. Había dejado de celebrar su propio cumpleaños hace 4 años porque gastar dinero en pastel se sentía como un lujo que no podía justificar. Su jefe, un hombre llamado Dale con cabello peinado hacia adelante y una disposición como leche echada a perder, había dejado muy claro que el Desert Rose no era una organización de beneficencia. Cada error venía con un precio. Plato roto. Esos son $11 de tu cheque. Diste papas fritas extra sin cobrar. Eso es robo. Dale había usado esa palabra, robo, como si Sarah fuera algún tipo de criminal por mostrar a un anciano solitario un momento de bondad. Pero Sarah tenía una regla que Dale no conocía. Una regla que había aprendido de su abuela, quien había vivido la depresión y entendía cómo se sentía el hambre en tus huesos. Nunca dejas que alguien se vaya con hambre si puedes evitarlo. Así que Sarah guardaba algunos dólares en el bolsillo de su delantal, dinero de sus propias propinas, y cuando veía a alguien contando cambio para una taza de café o a un niño mirando un menú que no podía pagar, ella cubría silenciosamente la diferencia. Se decía a sí misma que no era mucho, solo algunos dólares aquí y allá, pero esos pocos dólares a veces eran la diferencia entre comprar comestibles y comer fideos instantáneos durante una semana.
Los clientes regulares del restaurante conocían a Sara por nombre, pero la mayoría no conocía su historia. No sabían que caminaba 3 millas al trabajo porque la transmisión de su carro se estaba muriendo y no podía pagar arreglarlo. No sabían que mantenía alimentado a un perro callejero detrás del contenedor de basura, un mestizo de 3 patas que había llamado Charlie, porque alguien debería preocuparse por las cosas olvidadas en este mundo. No sabían que cada martes se sentaba con el viejo señor Henderson, un viudo con demencia, y lo escuchaba contar la misma historia sobre su esposa por 47ª vez, porque él no tenía a nadie más. Sarah Mitchell era amable en un mundo que castigaba la amabilidad. Sonreía cuando sus pies estaban gritando. Decía con mucho gusto cuando los clientes le chasqueaban los dedos como si ella fuera un mueble. Y cada noche, cuando finalmente colapsaba en ese sofá con el resorte que le clavaba en las costillas, miraba la foto en su teléfono. Danny en su graduación de 8º grado, orgulloso, esperanzado. Él quería ser ingeniero, quería construir puentes. Y Sara quería eso para él más de lo que quería aire en sus pulmones. Pero lo que nadie sabía sobre Sara, ni su hijo, ni sus compañeros de trabajo, ni siquiera los clientes que la habían visto servir café con esa misma sonrisa cansada durante casi 2 décadas, era que ella ya había decidido que este sería su último mes en el restaurante. Tenía un secreto. Un pequeño, frágil y desesperado secreto que guardaba en un sobre escondido dentro de un libro de cocina que nunca usaba, $1,243. Cada centavo que había logrado ahorrar durante los últimos 3 años. No era suficiente para la universidad. Ni siquiera era suficiente para un semestre. Pero era un comienzo. Un pago inicial para el sueño de Danny. Y Sara había decidido que al final del mes, renunciaría, encontraría algo más. Cualquier cosa que pagara incluso $1 más, y se aseguraría de que su hijo no terminara como ella, invisible, olvidada, viendo sus sueños encogerse para caber en el tamaño de un frasco de propinas. Sarah Mitchell se estaba ahogando, pero se estaba ahogando silenciosamente, con una sonrisa en su rostro y una cafetera en su mano. Porque eso es lo que hace la gente invisible. Desaparecen sin hacer ruido. Al menos eso es lo que ella pensó hasta una tarde de martes en octubre cuando 5 desconocidos caminaron a través de la puerta y cambiaron todo. Tarde de martes, 3:47 de la tarde. El Desert Rose Diner estaba en esa zona muerta entre el almuerzo y la cena, cuando el único sonido era el zumbido del refrigerador antiguo y el ocasional golpeteo de Dale reabasteciendo botellas de salsa catsup en la parte trasera. Sara estaba limpiando el mostrador por 3ª vez, no porque lo necesitara, sino porque quedarse quieta significaba pensar, y pensar significaba calcular cuántos turnos necesitaría para cubrir los zapatos escolares nuevos de Danny. 4 clientes estaban dispersos por los asientos, una pareja de ancianos compartiendo un pedazo de pie, un vendedor viajero escribiendo en una computadora portátil, una mujer leyendo un libro de bolsillo con café que se había enfriado hace 1 hora. Entonces el rugido comenzó. Era bajo al principio, distante, como un trueno rodando a través del desierto, excepto que el cielo estaba despejado y azul y despiadado. El sonido creció más cerca, más profundo, hasta que ya no era solo un sonido. Era una sensación, una vibración que hizo temblar las ventanas e hizo bailar los cubiertos sobre las mesas. Sara levantó la vista justo cuando 5 motocicletas se detuvieron en el estacionamiento, su cromo atrapando el sol de la tarde como una advertencia. 5 hombres se bajaron, chalecos de cuero, parches, el tipo de presencia que hacía que la gente mirara hacia otro lado o mirara demasiado. Hells Angels. Las palabras estaban cosidas en sus espaldas con letras que no pedían permiso. Se movían como hombres que habían estado manejando durante días, con las piernas rígidas, desgastados por el camino, sus rostros ocultos detrás de barbas y lentes oscuros, y el tipo de cansancio que va más profundo que estar cansado. El más joven parecía tener unos 30. El mayor podría haber tenido 60. Cabello plateado recogido en una cola de caballo. Una cicatriz que iba desde su sien hasta su mandíbula. El restaurante quedó en silencio. No el tipo cómodo de silencio, el tipo que te quita el aliento. La pareja de ancianos se levantó abruptamente. El esposo dejando un billete de 20 sobre la mesa por una cuenta de $12, la mano de su esposa agarrando su brazo. El vendedor cerró su computadora portátil tan rápido que sonó como una trampa cerrándose de golpe. La mujer con el libro de bolsillo ya estaba en la caja registradora, murmurando algo sobre una cita que había olvidado.
En 90 segundos, el restaurante estaba vacío, excepto por Sara y los 5 hombres caminando a través de la puerta. Sara había visto esto antes, la forma en que la gente miraba a ciertos clientes y decidía que eran peligrosos antes de que se dijera una sola palabra. Lo había visto con hombres jóvenes de piel oscura en sudaderas con capucha, con trabajadores hispanos todavía en su ropa manchada de pintura, con cualquiera que no encajara en la versión segura y desinfectada de humanidad, que hacía sentir cómoda a la gente. Y había tomado una decisión hace mucho tiempo sobre qué tipo de persona iba a ser. Los motociclistas tomaron un asiento en la parte trasera. Se quitaron los lentes oscuros y Sara vio sus ojos, enrojecidos, huecos. Estos no eran hombres buscando problemas. Estos eran hombres huyendo del dolor. El mayor, el de la cicatriz, asintió hacia ella. Un pequeño gesto, respetuoso. Ella tomó 5 menús y caminó hacia allá, sus pasos sonando fuerte en el restaurante vacío. «Buenas tardes, caballeros. Café». La respuesta fue tranquila, agradecida. 5 voces diciendo «sí, por favor, gracias». Sara sirvió. Y mientras lo hacía, notó cosas. Detalles que contaban historias que las palabras no dirían. El motociclista mayor tenía un tatuaje militar en su antebrazo, Infantería de Marina, Irak. El hombre junto a él tenía un nombre tatuado en su mano con escritura delicada. Sofía, tal vez una hija, o una hermana, una esposa. El más joven tenía ojos que seguían desviándose hacia la puerta, como si estuviera esperando a alguien que nunca volvería a caminar por ella. Ordenaron grande. 5 platillos de hamburguesas, papas fritas extra, aros de cebolla, pie, recargas de café. El tipo de comida que decía que habían estado funcionando con vapores y asfalto durante demasiado tiempo. Sara trajo la comida y ellos comieron en casi silencio. Escuchó fragmentos de conversación. Un hombre, Jackson, alguien a quien habían amado, alguien que acababan de enterrar en Nevada, un hermano. Eso es lo que seguían diciendo. A Jackson le habría encantado este pie. Jackson siempre decía que el desierto era el único lugar que tenía sentido. No estaban celebrando, estaban recordando. Y hay un tipo particular de silencio que viene con eso, una reverencia por alguien que no va a regresar. 45 minutos después, los platos estaban limpios. Sara calculó la cuenta. $67.38. La llevó con una sonrisa que se había vuelto automática después de 17 años. El motociclista mayor, el de la cicatriz, miró la cuenta durante un largo momento. Luego levantó la vista hacia Sara, y ella vio algo en su rostro que hizo que su estómago cayera. «Señora», dijo, su voz áspera como grava bajo llantas, «tengo que ser honesto con usted». Los otros 4 hombres dejaron de moverse, dejaron de respirar. «No tenemos nada». 3 palabras. Simples. Devastadoras. El nombre del motociclista era Marcus. Ella vería su nombre cosido en su chaleco más tarde, pero en ese momento él era solo un hombre admitiendo algo que le costaba su orgullo. Sacó su cartera, la abrió, vacía. Los otros hicieron lo mismo. Uno tenía un recibo de gasolinera. Otro tenía una foto de una niña pequeña. Nada más. Marcus puso su cartera sobre la mesa como si fuera evidencia en un juicio. Gastamos todo llevando a Jackson a casa. El funeral. No pensamos. Solo manejamos. Y ahora estamos a 500 millas de California con tanques vacíos y bolsillos vacíos. Hizo una pausa, su mandíbula tensa. No deberíamos haber ordenado, eso es culpa nuestra. Pero teníamos tanta hambre, y este lugar nos recordó a un restaurante al que Jackson solía llevarnos, y solo nosotros. No terminó. No necesitaba hacerlo. Sara se quedó allí sosteniendo una cuenta de $67.38. Y el mundo se redujo a una sola elección. Sara miró hacia la cocina. Dale estaba allí mirando a través de la ventana con los brazos cruzados. Ella conocía la regla. Estaba quemada en su cerebro como una marca. No hay comidas gratis. Cada dólar viene de algún lado. Y si no viene del cliente, viene del mesero. $67. Eso era más que las propinas de un día. Eso era su dinero para comestibles. Eso era la cuenta de luz. Eso era la diferencia entre pagar la renta a tiempo y pagarla tarde con una tarifa de penalización que se tragaría otro día de su vida. Pero Sara sabía algo más también. Sabía cómo se veía el hambre. Lo había visto en el espejo en las mañanas cuando se saltaba el desayuno para que Danny pudiera tener dinero para el almuerzo. Lo había sentido en su estómago durante turnos dobles, cuando no podía pagar comer la comida que estaba sirviendo.
y había aprendido en algún lugar de la arquitectura de su alma que había cosas peores que estar en quiebra. Ser el tipo de persona que mira el sufrimiento y se aleja era una de ellas. Sara tomó la cuenta y sin una palabra, sin ceremonia, sin ninguna de las pausas dramáticas que momentos como este parecían merecer, la rompió por la mitad, luego por la mitad otra vez. El sonido del papel rasgándose fue lo más fuerte en el restaurante. Marcus la miró fijamente. Todos lo hicieron. 5 hombres que probablemente habían visto todo tipo de comportamiento humano, bueno y malo, a través de 1000 millas de carretera americana, y ninguno de ellos estaba preparado para esto. Es cortesía de la casa, dijo Sara, su voz firme, aunque sus manos no lo estaban. Enterraron a un hermano. Nadie debería irse de aquí con hambre. El silencio que siguió fue del tipo que tiene peso. Los ojos de Marcus se llenaron de algo que podría haber sido lágrimas si hombres como él se permitieran ese tipo de liberación. Abrió la boca, la cerró, lo intentó de nuevo. Señora, no podemos. Ya lo hizo, dijo Sara. Está hecho. Uno de los motociclistas más jóvenes, un hombre con una barba que no podía ocultar lo joven que realmente era, se limpió la cara con la palma. Otro miró los pedazos rotos de la cuenta como si fueran reliquias. Marcus se levantó lentamente y por un segundo Sara pensó que podría discutir. En cambio, hizo algo que ella no esperaba. Desprendió uno de los parches de su chaleco, uno pequeño, rectangular, con un símbolo que ella no reconoció. Lo puso sobre la mesa. No llevamos efectivo, pero llevamos estos. Esto es garantía. En nuestro mundo eso significa algo. Eso significa que le debemos y pagamos nuestras deudas. Los otros 4 hicieron lo mismo. 5 parches colocados como promesas. Sara no entendía el significado todavía, pero lo entendería. Marcus extendió su mano y Sara la estrechó. Su agarre era firme, su palma callosa, y en ese apretón de manos había una conversación completa sobre honor y respeto, y el tipo de dignidad que no tiene nada que ver con dinero. Gracias, dijo Marcus. Nunca sabrá lo que esto significó, pero estaba equivocado sobre eso. Se fueron tranquilamente, reverentemente, deteniéndose en la puerta para asentir hacia Sara una última vez. El más joven volvió a decir las palabras gracias con los labios, como si necesitara decirlo 2 veces para que contara. Luego se fueron, el rugido de sus motores desvaneciéndose en el calor del desierto, sin dejar nada más que 5 parches y el tipo de silencio que se siente como el mundo cambiando en su eje. Sara se quedó allí mirando el asiento vacío. Y fue entonces cuando Dale emergió de la cocina. Su rostro era del color de una quemadura de sol, sus ojos duros como asfalto. Eso sale de tu pago, Sara. $67. Acabas de comprar su almuerzo. Sara asintió. Había esperado esto. Dale siguió hablando algo sobre responsabilidad y política y cómo no podía dirigir un negocio con caridad. Pero Sara realmente no estaba escuchando. Estaba haciendo matemáticas en su cabeza. $67. Eso era la mayor parte de lo que haría hoy. Eso empujaba su presupuesto de comestibles a la próxima semana. Eso significaba fideos instantáneos y disculpas y encontrar una manera de explicarle a Danny por qué la cena era ligera otra vez sin hacerlo sentir como una carga. Sus manos temblaban mientras limpiaba la mesa. Los parches estaban allí, extraños y ajenos y de alguna manera sagrados. Los recogió cuidadosamente, los deslizó en el bolsillo de su delantal y volvió al trabajo. Porque eso es lo que hace la gente invisible. Absorben el costo, pagan el precio. Siguen adelante. Pero Sara no lo sabía todavía. En ese momento, en ese pequeño restaurante olvidado, en un tramo olvidado de la Ruta 66, ella acababa de activar algo antiguo, algo que no olvida. El Código de la Hermandad. Es un conjunto de reglas más antiguas que los Hells Angels mismos, más antiguas que los clubes de motociclistas, más antiguas que América. Dice que la lealtad es moneda, que el honor es deuda, que si alguien te muestra respeto cuando el mundo te muestra desprecio, tú recuerdas, pagas, proteges. Marcus salió de ese restaurante, se subió a su motocicleta e hizo una llamada telefónica. Una llamada a un hombre al que llamaban Ghost, un legendario capitán de camino que había estado manejando desde antes de que la mayoría de los miembros más jóvenes nacieran. Un hombre cuya palabra podía movilizar capítulos a través de líneas estatales.
Marcus le contó la historia sobre el funeral de Jackson, sobre estar en quiebra y con hambre, sobre una mesera que rompió una cuenta cuando tenía todas las razones para no hacerlo. Ghost escuchó y luego dijo 4 palabras que pondrían todo en marcha. Manejamos por ella. Dentro de una hora, la historia estaba en el cable. La red nacional de Hells Angels, un sistema de comunicación que abarca desde California hasta Nueva York, desde Texas hasta Montana. Los presidentes de capítulo llamaron a capitanes de camino. Los capitanes de camino llamaron a sus equipos. El mensaje era simple y era absoluto. Una mesera en Arizona mostró respeto cuando el mundo mostró miedo. Alimentó a hermanos cuando no tenían nada. La hermandad no olvida. Y uno por uno, a través de 12 estados, los motores comenzaron. Sarah Mitchell no tenía idea. Fue a casa esa noche $67 más pobre. Sus pies doliendo, su corazón pesado con el tipo de cansancio que el sueño no arregla. Calentó arroz sobrante para la cena en el microondas, le dijo a Dani que había comido en el trabajo y colapsó en el sofá que olía a decepción y resortes rotos. No sabía que en 48 horas todo su mundo estaría rodeado. No sabía que 800 motocicletas ya se dirigían hacia ella. No sabía que los 5 parches en el bolsillo de su delantal estaban a punto de convertirse en su escudo. Todo lo que sabía era que había tomado una decisión. El tipo de decisión que define quién eres cuando nadie está mirando, cuando te cuesta todo, cuando la única recompensa es saber que hiciste lo correcto. La mañana siguiente, el cheque de pago de Sarah era más ligero por $67. Dale se había asegurado de eso, engrapando una nota escrita a mano en su recibo de pago que decía compensación no autorizada, empleado responsable. Sarah miró los números en la oficina trasera del restaurante. Su visión se nubló. Había trabajado 52 horas esa semana. Después de la deducción, estaba llevando a casa $218. La renta era de $450. La cuenta de luz estaba vencida y Dani necesitaba una calculadora gráfica para su clase de matemáticas, del tipo que costaba $80 y bien podría haber costado $8,000 por toda la diferencia que hacía. Dobló el cheque, lo deslizó en su bolsa y volvió al trabajo. Tenía otro turno comenzando en 20 minutos. No había tiempo para desmoronarse. No había lujo de sentarse con la realidad de que acababa de pagar $67 por el privilegio de alimentar a 5 desconocidos. Se ató el delantal más fuerte. Sirvió café para los clientes regulares de la mañana y sonrió como si su mundo no se estuviera derrumbando silenciosamente. Esa noche, Dani se dio cuenta. Los niños siempre lo hacen. Estaba en la mesa de la cocina haciendo tarea cuando Sarah llegó a casa a las 9:15. Sus pies gritando, su espalda un mapa de dolor. Abrió el refrigerador, miró sus estantes casi vacíos y lo cerró de nuevo. Haría que algo funcionara. Huevos, pan tostado, algo. «Mamá, ¿no comiste en el trabajo?», preguntó Dani sin levantar la vista de su libro de texto. «Sí lo hice, bebé. Solo estoy viendo qué tenemos para mañana». Era una mentira. Había saltado su descanso, saltado la comida a la que tenía derecho porque comer significaba comprar algo o tomar algo. Y ambos se sentían como robo cuando acababa de costarse dinero para comestibles. Su estómago había estado gruñendo durante horas, pero se había vuelto buena ignorando las protestas de su cuerpo. Puedes acostumbrarte a cualquier cosa si tienes que hacerlo. Las otras meseras tenían opiniones. Sarah las escuchó en la sala de descanso al día siguiente, voces bajadas pero no lo suficiente. Linda, quien había estado en el restaurante durante 9 años y usaba su amargura como una etiqueta con su nombre, era la más ruidosa. Escuché que simplemente regaló una cuenta de $67 a motociclistas. ¿Puedes creerlo? Algunas de nosotras tenemos cuentas que pagar y ella está jugando a ser la Madre Teresa. Otra voz, más joven, insegura. Tal vez tenía una razón. La razón es que es tonta, dijo Linda sin rodeos. No sobrevives en este mundo siendo tonta. Sarah mantuvo la cabeza baja, rellenó los servilleteros y no dijo nada. ¿Qué podía decir? ¿Que había tomado una decisión que haría de nuevo, incluso sabiendo el costo? ¿Que algunas cosas importaban más que el dinero? No entenderían. La mayoría de la gente no lo haría. Y tal vez tenían razón. Tal vez ella era tonta. Tal vez la bondad era solo otra palabra para tonta cuando no podías permitirte ser ninguna de las dos. Tomó turnos extra. Miércoles, jueves, viernes. Trabajó hasta que sus pies se entumecieron y su sonrisa se convirtió en una máscara que no podía quitarse incluso cuando quería. Dani comenzó a hacer preguntas que no podía responder. ¿Por qué no había leche? ¿Por qué estaban teniendo cereal para la cena otra vez? Ella desvió.
hizo bromas, pretendió que era una aventura. Pero por la noche, sola en ese sofá roto, se permitió sentirlo. El peso, el agotamiento, el terror silencioso de que estaba fallándole a la única persona que más importaba. La noche del viernes, Danny la encontró en la cocina a las 2 de la mañana. Estaba sentada en la mesa con su calculadora y una pila de facturas, llorando en silencio, el tipo de llanto donde estás demasiado cansada para hacer sonido. Él se quedó en la puerta con su camiseta de dormir demasiado grande, y su voz era pequeña y asustada. «Mamá, ¿por qué estás llorando?» Sara se limpió la cara rápido, forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «No estoy llorando, bebé, solo cansada, vuelve a la cama». Pero ambos conocían la verdad. Ella se estaba rompiendo, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Lo que Sara no sabía, no podía saber, era que mientras contaba centavos para dinero de gasolina y se saltaba comidas y se ahogaba en la aritmética de supervivencia, algo más estaba sucediendo. Algo que había comenzado con una llamada telefónica y se estaba construyendo en una fuerza de la naturaleza. Marcus no había podido dejarlo ir. La imagen de esa mesera rompiendo la cuenta, la mirada en su rostro que decía que le costaba todo, pero lo estaba haciendo de todos modos, se había grabado en su mente. Había estado manejando durante 32 años, había visto a la humanidad en su peor momento y ocasionalmente en su mejor momento. Pero había algo sobre Sarah Mitchell que no lo dejaba dormir, así que llamó a Ghost. Ghost era una leyenda. 61 años, manejando desde que tenía 17, un veterano de Vietnam con una cicatriz en su garganta de una pelea con cuchillo en Saigón y una reputación que lo precedía a través de cada capítulo en el país. Cuando Ghost hablaba, la gente escuchaba. Cuando Ghost decía maneja, manejabas. Marcus le contó la historia sobre el funeral de Jackson, sobre estar en quiebra y con hambre, sobre una mesera que eligió la bondad cuando la crueldad habría sido más fácil. Ghost estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo esas 4 palabras. Manejamos por ella. Dentro de 6 horas, el mensaje estaba en todas partes. Los Hells Angels tienen una red de comunicación que la mayoría de la gente no entiende. No es oficial. No está organizada de la manera en que las corporaciones o los gobiernos organizan las cosas, pero es poderosa. Son árboles telefónicos y mensajes grupales y boca a boca viajando a la velocidad de la lealtad. Ghost publicó la historia de Sara en el cable nacional. Una mesera en Arizona mostró respeto cuando el mundo mostró miedo. Alimentó a hermanos cuando no tenían nada. La hermandad no olvida. Las respuestas llegaron rápido. Los capítulos de California fueron los primeros. Estamos dentro, ¿cuántos necesitan? Nevada respondió dentro de la hora. Manejamos por ella. Texas, Nuevo México, locales de Arizona. Incluso un capítulo de Colorado que tendría que manejar 12 horas seguidas. Todos dijeron lo mismo, manejamos por ella. Se convirtió en un grito de guerra, una misión, porque en el mundo de los Hells Angels el respeto lo es todo, la lealtad lo es todo. Y cuando alguien fuera de la hermandad muestra ese respeto, muestra esa lealtad sin pedir nada a cambio, honras eso, proteges eso, pagas esa deuda. La planificación comenzó inmediatamente. Ghost coordinó con los presidentes de capítulo. Convergerían en el parque de casas rodantes donde vivía Sara, un detalle que Marcus había encontrado siguiéndola a casa desde el restaurante para asegurarse de que llegara segura. Llegarían al amanecer. Traerían efectivo, recursos, lo que ella necesitara. No era caridad, era honor, era el código. 800 motociclistas de 12 estados movilizándose en 48 horas por una mujer que nunca habían conocido, porque 5 de sus hermanos habían sido mostrados dignidad cuando no tenían nada, y eso significaba algo. Mientras Sara trabajaba sus turnos extra, mientras se saltaba comidas y calculaba qué factura podía pagar tarde sin consecuencias catastróficas, mientras lloraba en su cocina y mentía a su hijo sobre estar bien, 800 motores estaban rugiendo a la vida a través del suroeste. Y cada uno se dirigía hacia ella. ¿Recuerdas esos parches que los motociclistas dejaron? Sara los guardaba en el bolsillo de su delantal. Los tocaba a veces durante sus turnos. Estas piezas extrañas de tela con símbolos que no entendía, y se preguntaba sobre el hombre que se los había dado. No tenía idea de que estaban a punto de convertirse en su escudo. La mañana del sábado llegó fría y oscura. La alarma de Sara sonó a las 4:30, como siempre. Tenía un turno temprano. Necesitaba estar en el restaurante a las 5:30 para preparar para la prisa del desayuno. Pero algo estaba mal.
Había un sonido distante, bajo, como trueno, pero sostenido, constante, creciendo. Al principio pensó que estaba soñando, luego pensó que era un terremoto. Las paredes de la casa rodante estaban vibrando, las fotos en el refrigerador estaban temblando. Sara se sentó en el sofá, su corazón de repente latiendo fuerte, y fue entonces cuando escuchó a su vecina gritando: «Alguien llame al 911. Hay una pandilla de motociclistas, están en todas partes». La sangre de Sara se enfrió. Corrió a la ventana, apartó la cortina delgada y lo que vio no tenía sentido, no podía tener sentido. Motocicletas, cientos de ellas, tal vez más, formando un círculo alrededor de todo el parque de casas rodantes, alrededor de su hogar. El sonido era ensordecedor ahora. No trueno, sino motores, docenas y docenas de motores. El tipo de sonido que hace temblar tu caja torácica y hace sonar tus oídos. El pánico la golpeó como un puño. ¿Por qué están aquí? ¿Qué hice? Su mente recorrió posibilidades, ninguna de ellas buena. ¿Había ofendido a alguien? ¿Esos 5 motociclistas del restaurante habían contado a sus amigos sobre ella? ¿Habían dado vuelta a la historia de manera diferente? ¿La habían hecho parecer alguien que les faltó al respeto? Estaban aquí por venganza, por intimidación. Dani salió tambaleándose de la habitación, sus ojos abiertos con miedo. «Mamá, ¿qué está pasando?» «Quédate adentro», dijo Sara, su voz más aguda de lo que pretendía. «Ve a tu habitación, cierra la puerta, no salgas hasta que te lo diga». «Mamá, ahora, Dani». Él corrió. Las manos de Sara estaban temblando tan mal que apenas podía agarrar la manija de la puerta. Tenía que ver, tenía que saber. Se puso su bata, salió al aire frío del amanecer, y el alcance completo de esto la golpeó como una ola. Cientos de motociclistas, chalecos de cuero, parches. La insignia de Hells Angels repetida a través de un mar de espaldas, formaban un círculo perfecto alrededor del parque de casas rodantes, sus motocicletas en marcha mínima, el sonido una fuerza física, y todos estaban mirándola. Las piernas de Sara casi cedieron. Esto era. Lo que sea que esto fuera, lo que sea que había hecho o no había hecho, cualquier consecuencia que viniera, estaba aquí. Escaneó los rostros buscando algo, cualquier cosa que le dijera por qué esto estaba sucediendo. Y entonces lo vio. Marcus, el motociclista mayor con la cicatriz, el que había dicho «no tenemos nada en el restaurante», estaba al frente de la formación, y cuando sus ojos se encontraron, él asintió. Un pequeño gesto, reconocimiento. El corazón de Sara estaba latiendo tan fuerte que pensó que podría romper a través de sus costillas. Dio un paso adelante. Luego otro. El aire de la mañana estaba helado. Sus pies descalzos en el camino de grava enviando ondas de frío por sus piernas, pero apenas lo sentía. 800 Hells Angels, todos mirándola fijamente. Y entonces Marcus levantó su mano. Un solo movimiento, claro y ordenante, y cada motor se silenció. La ausencia repentina de sonido era de alguna manera más aterradora que el ruido. Sara podía escuchar su propia respiración. Podía escuchar un perro ladrando 3 calles más allá. Podía escuchar a su vecina todavía en el teléfono con el 911, susurrando urgentemente. El silencio tenía peso, expectativa, y Sara se quedó en medio de él. Una mesera de 54 años en una bata descolorida, enfrentando un ejército de desconocidos sin absolutamente ninguna idea de qué pasaría después. Marcus dio un paso adelante y la pared de cuerpos vestidos de cuero se separó para dejarlo pasar. Estaba cargando algo, una bolsa de cuero, gastada y curtida por el clima, del tipo que había visto 1000 millas de camino. Sara se quedó congelada, su mente incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Era esto una amenaza? ¿Una prueba? Había visto suficientes películas para saber que cuando 800 motociclistas rodean tu hogar, rara vez termina bien. Pero el rostro de Marcus no estaba enojado. No era amenazante. Era algo más completamente. Algo que parecía casi como reverencia. Se detuvo a 3 pies frente a ella, lo suficientemente cerca para que pudiera ver las líneas alrededor de sus ojos, el gris en su barba, la forma en que sus manos agarraban esa bolsa como si contuviera algo sagrado. Cuando habló, su voz se transportó a través del círculo silencioso, y cada motociclista la escuchó. «Señora, mi nombre es Marcus Chun. Usted me alimentó a mí y a 4 de mis hermanos hace 3 días cuando no teníamos nada». Rompió una cuenta que no podía permitirse perder.
Nos dio dignidad cuando el mundo nos había dado miedo. Hizo una pausa y Sara vio su mandíbula tensarse con emoción. La hermandad no olvida. Extendió la bolsa. Sara la miró fijamente, sus manos temblando, insegura de si tomarla. Los ojos de Marcus eran gentiles, pacientes. Esto es de cada capítulo que escuchó su historia. Desde California hasta Texas. De hermanos y hermanas que saben lo que significa cuando alguien muestra respeto a los quebrados y a los afligidos. Sara tomó la bolsa. Era pesada, más pesada de lo que esperaba. La abrió lentamente, y cuando vio lo que había dentro, sus rodillas se doblaron. Efectivo, montones de él atados con ligas, billetes de 20, de 50, de 100. Más dinero del que había visto en toda su vida condensado en un solo momento. Sus manos comenzaron a temblar tan mal que casi deja caer la bolsa. $12,000, dijo Marcus en voz baja. Recolectado de 800 hermanos y hermanas en 48 horas. Eso es lo que vale para nosotros. Eso es lo que su bondad le compró. Sara no podía hablar. No podía respirar. $12,000. El número no computaba. Era demasiado grande, demasiado imposible. Eso era 6 meses de renta. Eso eran los útiles escolares de Danny durante años. Eso eran facturas médicas. Eso era la reparación del carro. Eso era espacio para respirar. Eso era supervivencia. Pero Marcus no había terminado. Alcanzó dentro de su chaleco y sacó un sobre. Entonces otro motociclista dio un paso adelante con un sobre. Luego otro, luego otro. Formaron una línea. 800 de fuerza. Y uno por uno se acercaron a Sarah Mitchell en su bata descolorida en una fría mañana de sábado. Y le entregaron sobres. Donaciones personales. $20, 50. Un sobre tenía $5 y una nota que decía también «Estoy en quiebra, pero recuerdo cómo se siente el hambre». Otro tenía 200 con una nota que decía «Para la educación de su hijo». Sara trató de decir gracias, pero las palabras se atascaron en su garganta. Las lágrimas estaban corriendo por su rostro. Y ya no estaba tratando de detenerlas. Una motociclista mayor, su cabello gris en una trenza larga, abrazó a Sara y susurró, «Eres familia ahora». Un hombre con una pierna protésica le entregó un sobre y dijo, «Usted alimentó a mis hermanos. Eso significa que me alimentó a mí». Entonces, un hombre dio un paso adelante que Sara no había notado antes. Era mayor que los otros, tal vez 60, con una cicatriz a través de su garganta y ojos que habían visto cosas que romperían a la mayoría de la gente. No se presentó, pero Marcus se inclinó y susurró, «Ese es Ghost, capitán de camino, leyenda». La voz de Ghost era áspera, dañada de alguna manera, como si hubiera tenido que luchar por cada palabra. Pero cuando habló, todos escucharon. En nuestro mundo, el honor lo es todo. El respeto lo es todo. Usted nos honró cuando no teníamos nada. Mostró respeto cuando el mundo mostró miedo. Ahora nosotros la honramos a usted. Ahora le mostramos respeto. Ese es el código. Esa es la forma. Le entregó a Sara una carpeta. Dentro había tarjetas de regalo, cientos de dólares en valor, tiendas de comestibles, gasolineras, Walmart, Target, meses de necesidades prepagadas. También había una carta de un fondo de becas establecido en el nombre de su hijo por valor de $10,000, suficiente para sus primeros 2 años de universidad. La visión de Sara se nubló. Esto no era real. No podía ser real. Seguía esperando despertar en ese sofá roto, en quiebra y exhausta y sola. Pero era real y seguía volviéndose más real. Marcus hizo un gesto detrás de él y un grupo de motociclistas dio un paso adelante con bolsas de herramientas. Trajimos mecánicos para su carro, contratistas para su casa rodante. Lo que necesite arreglarse, lo estamos arreglando hoy. Usted no paga, usted no debe nada. Usted ya pagó cuando nos alimentó. Sara finalmente encontró su voz, pequeña y rota. No entiendo. Solo fue un almuerzo. Solo fue ser decente. Ghost sonrió y transformó su rostro curtido en algo casi gentil. Lo decente es raro, señora. Lo decente es precioso. Usted fue decente cuando le costó todo. Eso la hace extraordinaria. Pero el dinero ni siquiera era la sorpresa más grande, porque lo que Marcus dijo a continuación cambiaría la vida de Sara para siempre. Respiró profundo, miró a los otros 4 motociclistas originales que estaban parados cerca, y su voz bajó más íntima, destinada solo para Sara, aunque todos podían escuchar. El más joven al que alimentó, el chico con la barba, ese es Tommy. Tiene 19 años. Jackson, el hermano que enterramos, era su padre. Tommy estaba tan roto ese día que no podía hablar.
No podía comer. Usted fue la primera persona en mostrarle bondad desde que su papá murió. No lo sabía. Solo vio a alguien con hambre. Marcus hizo una pausa, la emoción quebrando su voz. Y el hombre sentado junto a mí, el que tiene el nombre tatuado en su mano, esa es Sofía, su esposa. Ella murió hace 2 meses, cáncer. Él era el presidente del capítulo que acababa de perderlo todo. Su bondad llegó en su momento más oscuro. No lo arregló. No podía arreglarlo, pero lo vio como humano. Eso importa más de lo que sabe. Sara cubrió su boca con su mano, las lágrimas viniendo más fuerte ahora. Los recordaba sus rostros, recordaba pensar que uno parecía demasiado joven para estar cargando tanto dolor, y otro tenía el tipo de ojos que habían dejado de creer en el mañana. Solo quería alimentarlos. Solo quería mostrarles que alguien se preocupaba. No tenía idea de que había estado alimentando a hombres que se estaban ahogando. No tenía idea de que su pequeño acto de bondad había sido un salvavidas cuando estaban hundiéndose. Tommy dio un paso adelante entonces. Este chico de 19 años con el parche de su padre cosido en su chaleco. Y estaba llorando, sin ocultarlo, sin avergonzarse. «Usted me salvó ese día», dijo, su voz quebrándose. «No pensé que existiera nadie bueno ya. Entonces usted rompió esa cuenta, y recordé que mi papá siempre decía que todavía había gente decente si buscabas lo suficiente. Me hizo creerle otra vez». Sara lo abrazó. Este desconocido, este chico que había perdido a su padre, y él se aferró a ella como si fuera la madre que necesitaba en ese momento. El círculo de 800 motociclistas, estos hombres y mujeres endurecidos que habían visto lo peor de la humanidad, fueron testigos de algo sagrado, bondad pagada de vuelta, honor restaurado, el código cumplido. Para las 8 de la mañana, el parque de casas rodantes se había transformado en algo que parecía una construcción comunitaria de hace un siglo, excepto con motocicletas y chalecos de cuero. Los motociclistas no solo estaban parados alrededor, estaban trabajando. Un equipo de mecánicos tenía el carro de Sara en gatos, reemplazando la transmisión que no podía pagar arreglar. Los contratistas estaban en su techo, parcheando las goteras que había estado atrapando en cubetas durante 2 años. Los pintores estaban retocando el exterior. Los electricistas estaban recableando las tomas de corriente que habían estado chispeando. Y Sara se quedó en medio de todo, todavía en su bata, agarrando esa bolsa de cuero, viendo su vida rota ser reconstruida por un ejército de desconocidos que decidieron que ella valía la pena salvar. Los vecinos, que habían estado aterrorizados 1 hora antes, comenzaron a emerger de sus casas. Lentamente, cautelosamente. Una anciana llamada señora Chun, sin relación con Marcus, pero encantada con la coincidencia, salió con una bandeja de limonada. Había llamado al 911 antes, convencida de que todos iban a morir. Ahora estaba repartiendo bebidas y preguntando sobre las motocicletas. «Siempre quise manejar una», confesó a un motociclista llamado Snake, quien inmediatamente se ofreció a llevarla a dar una vuelta. Ella tenía 73 años y se subió a la parte trasera de esa Harley con una sonrisa que podría haber iluminado el desierto. Los niños comenzaron a aparecer, tímidos al principio, escondiéndose detrás de sus padres, pero la curiosidad ganó. Querían ver las motocicletas, tocar el cromo, escuchar los motores. Los motociclistas eran pacientes, amables, dejándolos sentarse en los asientos, mostrándoles cómo funcionaba el acelerador, tomando fotos. El prejuicio se disolvió en tiempo real. Estos no eran criminales aterradores, eran mecánicos y contratistas y padres y madres y seres humanos que habían elegido pasar su sábado ayudando a una mesera que nunca habían conocido. Para las 10 de la mañana, una camioneta de noticias apareció. Alguien había informado a la estación local y una reportera con cabello perfecto y ojos escépticos salió con un equipo de cámaras. Comenzó a entrevistar a motociclistas, preguntándoles por qué estaban aquí, de qué se trataba esto. Marcus contó la historia. Ghost contó la historia. Tommy, 19 años y todavía de luto, contó la historia con lágrimas en su rostro. Y Sara, exhausta y abrumada y todavía sin creer completamente que esto estaba sucediendo, contó la historia también. «Solo los alimenté», dijo a la cámara. «Tenían hambre. Yo he tenido hambre. No dejas que la gente se vaya con hambre si puedes evitarlo». La historia se transmitió esa noche en las noticias locales. Para la mañana del domingo se había vuelto viral. Los medios nacionales la recogieron. CNN, Fox, MSNBC. Las redes sociales explotaron. La etiqueta «alimenta al hambriento» comenzó a ser tendencia.
La gente estaba llamando a Sarah heroína. Los Hells Angels estaban siendo elogiados por su honor. Y en medio de todo, Dale, el dueño del restaurante que había descontado el pago de Sarah, estaba viendo su teléfono explotar con mensajes enojados. Dale tuvo que tomar una decisión. Podía insistir en que tenía razón, que las reglas eran reglas, o podía leer la situación. Dale eligió la supervivencia. El lunes por la mañana apareció en la casa rodante de Sarah con un cheque por $67 y una disculpa que sonaba más como una defensa legal. Solo estaba siguiendo la política, dijo, sin mirarla a los ojos. Sarah tomó el cheque y no dijo nada. Ghost, quien estaba allí terminando algo de trabajo eléctrico, simplemente miró a Dale hasta que el hombre retrocedió lentamente y se fue. Pero Dale hizo algo más también. Acordó en cámara dejar que Sarah implementara un sistema de paga hacia adelante en el Desert Rose Diner. Los clientes podían prepagar comidas para personas que no podían pagarlas. Un tablero se colocó en la pared con boletos. Si tenías hambre y estabas en quiebra, podías tomar un boleto. Sin preguntas, sin juicio, solo comida. Los 5 motociclistas originales se convirtieron en clientes regulares, parando cada pocas semanas, trayendo sus capítulos, trayendo negocio. El restaurante que había estado muriendo lentamente comenzó a prosperar. Y Sarah, la mesera invisible que había servido café en la oscuridad durante 17 años, se convirtió en el rostro de la bondad en un mundo que necesitaba desesperadamente un recordatorio. Por supuesto, no todos celebraron. El Internet, siendo lo que es, produjo escépticos y detractores. Personas que dijeron que la historia era falsa, que Sarah la había montado para llamar la atención, que los Hells Angels solo estaban limpiando su imagen. Las secciones de comentarios se llenaron de cinismo, con personas que habían sido heridas tantas veces que no podían creer en la bondad ya. Atacaron a Sarah, la llamaron ingenua, llamaron a los motociclistas criminales, dijeron que todo era un truco publicitario. Y por un momento, leyendo esos comentarios en su teléfono mientras estaba sentada en su casa rodante recién reparada, Sarah sintió que la duda se arrastraba. ¿Había hecho lo correcto? ¿Realmente valía la pena la bondad cuando la gente podía torcerla en algo feo? Entonces, Danny llegó a casa de la escuela y le contó sobre el tablero de paga hacia adelante. Sobre cómo un niño en su clase cuyo papá había perdido su trabajo había podido comer almuerzo gratis porque alguien lo había prepagado. Sobre cómo su maestra había llorado contando la historia de la mesera que lo comenzó todo, y Sarah se dio cuenta de algo importante: los detractores no importaban, los escépticos no importaban. Lo que importaba era el niño que fue alimentado, la familia que recibió ayuda, la onda que seguía extendiéndose hacia afuera de un pequeño acto de decencia, en una tarde de martes cuando 5 motociclistas en quiebra entraron a un restaurante moribundo, y conocieron a una mujer que recordaba cómo se sentía el hambre. 6 meses después, Sarah Mitchell todavía trabaja en el Desert Rose Diner. El mismo delantal rosa descolorido. Las mismas mañanas tempranas. El mismo café para los clientes regulares antes del amanecer. Pero todo lo demás ha cambiado. Ya no es invisible. El restaurante que estaba muriendo ahora está vivo. Un lugar emblemático de bondad. Los viajeros se detienen solo para ver el lugar donde sucedió, donde una mesera demostró que la decencia todavía existe en un mundo que sigue olvidándola. Danny consiguió su beca, completa para la Universidad Estatal de Arizona, estudiando ingeniería, construyendo puentes como siempre soñó. Su foto está detrás de la caja registradora justo al lado de otra, 800 motocicletas rodeando su casa rodante. Un recordatorio de que a veces el universo nota y a veces paga de vuelta. Sus deudas desaparecieron. $23,000 borrados por la hermandad. Ahora tiene ahorros, respira más fácil, incluso ríe otra vez. Todavía duerme en el mismo sofá con el resorte roto, pero el miedo, ese viejo y sofocante miedo de perderlo todo, se ha ido. Los Hells Angels adoptaron su parque de casas rodantes. Cada año realizan un paseo de caridad y una parrillada, recaudando dinero para padres solteros como ella alguna vez fue. Han ayudado a una docena de familias, arreglando carros, pagando facturas, dando esperanza. Ghost pasa a verla. Marcus trae a sus nietos para panqueques. Tommy, el joven que había perdido a su padre, envía una tarjeta de Navidad cada año. Usted me salvó. No lo olvidaré.
Sara habla ahora en iglesias, escuelas, centros comunitarios. Les cuenta a las personas sobre la bondad, sobre pequeños actos que crecen alas, sobre cómo nunca sabes quién se está rompiendo a tu lado, o cómo una elección puede ondular a través del mundo. Y admite algo que una vez mantuvo en silencio. Casi no sirve a esos motociclistas. El miedo le dijo que no lo hiciera. El prejuicio le dijo que los alejara, pero miró más de cerca, más allá del cuero, más allá de los parches, y vio humanidad. Esa es la lección que lleva ahora. Empujas más allá del miedo. Eliges ver, porque la bondad no se trata de comodidad, se trata de coraje. 6 meses después, Sarah Mitchell todavía está sirviendo café y sirviendo pie, pero ahora ella es la prueba de que la bondad es real. Que un pequeño acto puede construir una familia de 800 y convertir un restaurante en un santuario. Antes de que terminemos esta historia, quiero saber de qué lado están. ¿Están con los cínicos que dicen que este mundo está más allá de ser salvado? ¿O están con Sarah, con Marcus, con Ghost, con Tommy, con 800 motociclistas que demuestran que el honor todavía significa algo? Dejen su comentario, den me gusta, suscríbanse, compartan esta historia, porque cada vez que lo hacen no solo están apoyando un canal, están emitiendo un voto por el tipo de mundo en el que quieren vivir. Están diciendo que la bondad importa. Que los pequeños actos tienen ondas infinitas. Que una mesera de 54 años, rompiendo una cuenta de $67, puede cambiarlo todo. Sarah empujó más allá de su miedo y alimentó a 5 desconocidos. ¿Qué van a hacer ustedes? El mundo está mirando. Es su turno. Fin.